Bueno, amados hermanos del Señor, vamos a comenzar nuestra escuela bíblica con este tema tan importante para nosotros, que es la teología reformada. Hoy vamos a ir a la clase número 18 y sabemos que la teología reformada, valga la redundancia, es reformada. Y dentro de lo que es esta tradición reformada hemos dicho que es mucho más allá que lo que se conoce como solo el calvinismo. Hoy veremos una de las tres formas de unidad, la cual pertenece a lo que es la reforma o los reformados continentales. Así que vamos a orar al Señor para que nos dirija en esta tarde. Amado Padre Celestial, por tu amor y misericordia, le suplicamos y rogamos, Señor, que nos puedas dirigir en este estudio, en esta tarde. Que cada uno de nosotros pueda ir resolviendo sus dudas, que cada uno de nosotros pueda ir creciendo, Señor, en el conocimiento de tu voluntad, pueda ir creciendo, Señor, en el conocimiento de tu santa y maravillosa palabra. Te ruego y te suplico, Padre Celestial, que todo esto sea para tu gloria, que todo esto sea para tu honra, Señor, que todo esto sea para afirmar nuestras convicciones. Ayúdanos, Señor, para que podamos servirte de mejor forma, de mejor manera, y podamos honrarte en todo lo que hacemos. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hoy comenzaremos a ver lo que son las tres formas de unidad. Y debemos ir, ¿cierto?, para ir recordando lo que hemos ido viendo, es que la teología reformada, en primer lugar, es cristiana. Y es cristiana porque está centrada en Cristo, ya que a través del Hijo de Dios hecho carne podemos conocer a Dios y podemos también conocer lo que es su Evangelio. Hemos dicho que la teología reformada también es católica porque está de acuerdo con los principales concilios de la cristiandad. Hemos dicho también y estudiado que la teología reformada es reformacional porque está de acuerdo con la reforma protestante del siglo XVI, resumida en las 5 solas: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo la gloria del Señor. Hemos dicho también que la teología reformada es evangélica porque está comprometida con la sola Escritura y también con la sola fe. Es decir, que reconoce la revelación especial llamada la Biblia, con estos 66 libros, la reconoce como la única que nos revela el Evangelio, y que este Evangelio nos justifica solamente por la fe. La vez pasada concluimos que, en primer lugar, la teología reformada es reformada no porque sea necesariamente calvinista. Hemos dicho que llamarnos calvinistas es reducir lo que es una enorme tradición teológica. Calvino fue uno de los que aportó para que por la misericordia del Señor podamos entender la teología reformada, pero él no fue el único. Hay una gran cantidad de teólogos, gran cantidad de hermanos, pastores, que pudieron también poner su granito de arena en todo esto. Vamos a ver las tres formas de unidad y veremos que ninguna de ellas dice que la creó Calvino. Fueron otros hermanos que tomaron estos trabajos y siguieron desarrollando la doctrina. Incluso algunos la desarrollaron antes. Debemos decir que el término calvinismo solamente es un término peyorativo, es decir, un término que es ofensivo, si lo podemos decir así, como para minimizar, bajarle el perfil a una posición sólida, a una posición con una amplia historia, si lo podemos decir así, que abarca desde la Biblia, la palabra de Dios, pasando por la patrística, la época medieval, y luego lo que es el siglo XVI con la Reforma Protestante. Hoy veremos la primera de las tres formas de unidad, de los llamados reformadores o reformados continentales. ¿A quién le llamamos reformados continentales? A la reforma que se llevó a cabo a los reformados de Suiza, de Países Bajos, de Francia y de otras partes del continente europeo. Esta se diferencia de las reformas de las Islas Británicas, que fueron después. ¿A qué nos referimos con Islas Británicas? Con Inglaterra,
Escocia, esto vino después. Y dice, pero a su vez, si pudiéramos decirlo así, la reforma por los hermanos presbiterianos, los reformados presbiterianos de las Islas Británicas, con lo que son las tres formas de unidad, tiene una unidad doctrinal notable. Es decir, cuando usted analiza las tres formas de unidad y usted analiza lo que es la confesión de Westminster, es como que son igualitos. ¿Me entiendes? Porque los reformados obviamente tienen una unidad en su pensamiento. Por eso le dije, en el sentido amplio los bautistas somos reformados. Pero si lo vamos así a hilar fino en el principio de lo que es la teología reformada, no necesariamente. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que compartimos en común. En los principios sólidos somos reformados, pero en lo que son ya en esta igualdad, unidad doctrinal notable, solamente están las tres formas de unidad y Westminster, si lo podemos decir así. Vamos a avanzar con las tres formas de unidad. ¿Cuáles son las tres formas de unidad? Debemos decir que la primera de ellas es la confesión belga. Y este artículo lo tomé de la Iglesia Reformada en América. La confesión belga, para que podamos irnos haciendo un panorama de esto, es la confesión doctrinal reformada más antigua, reconocida. Esta se desarrolló en el siglo XVI y se conoció con el latín la confesión de Bélgica o la confesión belga. El término belga apunta a todos los Países Bajos, norte y sur, los que hoy en día abarcan dos países, Bélgica y los Países Bajos. A eso le llamamos la confesión belga, que son países que actualmente fueron los reformados de Bélgica y Países Bajos, que en ese tiempo pertenecían a un mismo círculo. El autor primario de esta confesión, debemos decir que fue Guido de Bresse. Guido de Bresse, así se llamaba ese hermano, como dije, no se llamaba Calvino, se llamaba Guido de Bresse. Y él fue un predicador de las iglesias reformadas en los Países Bajos y murió como mártir de la fe en 1567. Durante el siglo XVI, las iglesias del país sufrieron una terrible persecución por los católicos romanos. ¿Y qué es lo que hizo Bresse? En 1561, mire, marque, en 1561 al 1567 pasó muy poco tiempo cuando él murió. Es decir, esta misma confesión igual le trajo ciertos problemas. De Bresse quería probar a esos perseguidores, a quienes perseguían a los reformados en aquellos lugares de Países Bajos, quería demostrarles que los que creían en la fe reformada no eran personas rebeldes, es decir, no eran personas que estaban en anarquía, que estaban contra el Estado, en contra de los reyes, sino que eran ciudadanos respetuosos de las leyes, quienes profesaban la verdadera doctrina cristiana de la Sagrada Escritura. Entonces, en el año 1562 se envió una copia de esta confesión al rey Felipe II, junto con un discurso en el cual los solicitantes declaraban que estaban listos para obedecer al gobierno en todo lo que fuera legal. Porque en ese tiempo, recuerde que la Reforma Protestante trajo ese quiebre con Roma. Roma tenía mucha influencia en lo que son los gobiernos. Entonces, para los gobiernos de aquel entonces, sean los reyes, sean los emperadores, una reforma en realidad venía a ser como una anarquía, como ir a derrotar gobiernos, como ir, ¿me entiendes? Pero él, por medio de esta confesión de fe, quería demostrarle al rey de que ellos no eran rebeldes, ellos quieren seguir la palabra de Dios. Y ellos iban a obedecer también las leyes. Luego que se le envía esto, decía, los solicitantes declaraban que estaban listos para obedecer al gobierno en todo lo que fuera legal, pero que ofrecerían sus espaldas a los azotes, su lengua a los cuchillos, sus bocas a las mordazas y sus cuerpos al fuego, antes que negar la verdad expresada en la confesión. Entonces, tener una confesión de fe en aquellos días era sinónimo de muerte. Él decía, nosotros vamos a obedecer al gobierno, vamos a obedecer sus leyes, pero cuando éstas contradigan la palabra de Dios,
nosotros estamos dispuestos a colocar nuestras espaldas para que nos azoten. Esto es lo que creemos, pero si el Estado quiere matarnos porque creemos esto, estamos dispuestos a morir. Hoy en día, en el mundo que vivimos actualmente, son muy pocas personas, por decir, las mínimas que estarían dispuestas a morir por su fe, por sus ideales. Hoy en día el mundo no funciona por ideales. El mundo lo que hace hoy en día es seguir a las masas, es seguir a otros, pero no necesariamente sus propios ideales. Pero en esos tiempos la gente estaba dispuesta a morir por lo que creía. Hasta cierto punto debemos decir que el autor se basó en la confesión de la Iglesia Reformada en Francia, escrita principalmente por Juan Calvino y publicada años después. Sin embargo, la obra de Guido de Bresse no fue una simple revisión de la obra de Calvino, sino una composición independiente. ¿Ven? Como le dije, Calvino ayudó a la fe reformada, pero también lo hizo Guido de Bresse, uno de los que, porque él tampoco trabajó solo, queremos decir, en la confesión, pero él fue uno como de los promotores, una de las personas más visibles. En 1566 el texto de la confesión fue revisado por el sínodo de Anvers. Como le dije, no es que Guido de Bresse diga, ya esta es la confesión que tenemos y todos me creen, no. Ellos tuvieron que llamar a un sínodo. Recuerde que ellos tienen un gobierno presbiteriano, ellos tienen un sínodo, es decir, que son un conjunto de pastores de diferentes partes que ellos van a revisar lo que Guido de Bresse junto a otros teólogos y profesores habían compuesto como una confesión. Y dice que de inmediato las iglesias de Países Bajos recibieron con gozo la confesión y fue adoptada por los sínodos nacionales que se reunieron en las últimas 3 décadas del siglo XVI. Esta confesión es descrita como el mejor resumen de la tradición reformada. La confesión belga estaba compuesta por 37 artículos. Por eso son conocidos como los 37 artículos de la confesión belga. De ahí usted puede, obviamente, a veces armar panoramas. ¿Por qué la isla británica, no sé, los americanos tenían 39 artículos? ¿Se fijan? Porque Guido de Bresse ya había comenzado con algo, ¿entiendes? Si bien también lo que son los bautistas reformados, también la primera confesión de 1644 también está compuesta por varios artículos, si bien son mucho más que 37. La confesión belga marcó como un hito, porque marcó a las demás confesiones que vendrían después. La confesión belga en estos 37 artículos hablaba en su primer artículo acerca de la existencia de un solo Dios. ¿Se fijan cómo parte la confesión belga? Parte diciendo, hay un solo Dios. Dice así la confesión belga: todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un solo ser, simple y espiritual, al que llamamos Dios, y que Él es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente rebosante de todo bien. Él está utilizando un lenguaje muy parecido al de la Escritura. ¿Por qué? Porque dice, creemos de todo corazón y confesamos con nuestra boca. ¿Me fijan? ¿Qué confiesan? Que Dios es un solo ser. Dios es uno. Dios es un solo ser. Pero también Dios es simple. Aquí está también incluida lo que es la doctrina de la simplicidad de Dios. ¿Qué nos referimos con la simplicidad de Dios? De que Dios no está compuesto por partes. Dios no está compuesto por partes, ni es una mezcla o composición de más naturalezas, sino que Dios es uno. Por eso usted después va a ir a la Confesión de Londres y usted va a ver, Dios no está compuesto ni por partes, ¿sí? Pero ellos lo colocaron en una sola palabra. Dios es un solo ser simple. Entonces, cuando hablemos de la simplicidad de Dios, hablamos de que Él no está compuesto por partes, no está compuesto por mezclas de naturaleza. En el artículo 2, la confesión belga dice acerca de los medios que Dios se ha dado a conocer a nosotros. Dice, lo conocemos por 2 medios. Primero, por la creación y preservación del gobierno del universo. Aquí está haciendo mención.
revelación natural. Exactamente, se fija. Y nuestra confesión va a hablar exactamente de lo mismo. Y luego dice, y en segundo lugar, Él nos da a conocer de manera más clara y completa a través de su palabra santa y divina. ¿De qué está hablando ahí? Revelación especial, se fija, y eso está contenido en nuestra confesión. De igual forma. El artículo 3 habla de la palabra escrita de Dios y dice, confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni entregada por la voluntad del hombre. Se nota cómo nuevamente el lenguaje bíblico está implícito ahí, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿A quién está citando? A Pedro, ¿cierto? Como dice el apóstol Pedro, y que posteriormente Dios, debido al cuidado especial que tiene por nosotros y nuestra salvación, ordenó a sus siervos, los profetas y los apóstoles, que escribieran su palabra revelada. Entonces, hay un reconocimiento acerca de la Sagrada Escritura. Por eso nosotros tenemos un capítulo de la confesión que habla acerca de sobre las Sagradas Escrituras, o de las Sagradas Escrituras. El artículo 4 de la confesión belga habla acerca de los libros canónicos de la Sagrada Escritura. De ahí se hace el listado de estos 66 libros, dejando fuera lo que son los libros llamados comúnmente apócrifos. Dice artículo 5, de donde las Sagradas Escrituras derivan su dignidad y autoridad. Dice, recibimos todos estos libros, y solo estos como santo y canónico, es decir, los 66 libros de la Biblia, creyendo sin ninguna duda todas las cosas contenidas en ellos, no tanto porque la Iglesia los reciba y apruebe como tales, sino más especialmente porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que son de Dios, de los cuales llevan la evidencia en sí mismos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el artículo 5 de esta confesión belga? Es que la palabra de Dios o este canon no lo hicieron los hombres. Los hombres lo reconocieron a través de la historia. Hay una distinción entre elegir los 66 libros y reconocerlos. Elegirlo significaría que el hombre, por su propia voluntad humana y caída, eligió qué libros debían pertenecer a la Biblia y quiénes no. Cuando usted a veces habla con una persona y esa persona le dice, pero ¿y por qué no metieron el libro de Enoc? ¿Quién hizo esa distinción? Debemos entender que estos 66 libros han sido tomados por Dios. Dios lo ha establecido. Pero toda persona que es llena del Espíritu Santo siempre ha reconocido estos libros como textos inspirados. Por eso a lo largo de la historia de la Iglesia usted podrá entender de que nunca se citó a Macabeos como palabra de Dios, nunca se citó a Enoc como palabra de Dios, solamente en algunos como los Macabeos del libro así se citaron como un lugar donde encontrar cosas históricas, cosas de consulta, pero nunca como la palabra de Dios. En cambio sí la primera de Pedro, la segunda de Pedro, Juan, Génesis y así los 66 libros siempre fueron citados por la Iglesia, porque la Iglesia, como tiene el Espíritu Santo, siempre lo reconoció este canon. El artículo 6 hace esa diferencia que le dije yo entre los libros canónicos y los apócrifos, separando de la Biblia lo que es el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de sabiduría, y dice, de los cuales la Iglesia puede leer y recibir instrucción, siempre que esté de acuerdo con los libros canónicos, pero están lejos de tener tal poder y eficacia para que podamos, por su testimonio, confiar cualquier punto de fe o de la religión cristiana. Pueden tener cierta utilidad, pero nunca colocarse al mismo nivel que la Escritura. En el artículo 7 habla acerca de la suficiencia de la Sagrada Escritura y dice, creemos que estas Sagradas Escrituras contienen completamente la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre deba creer para su salvación es enseñado de manera suficiente en ellas. Nuevamente empieza a hablar acerca de la suficiencia de las Escrituras para nuestra salvación. Diferencia, por medio de la naturaleza no podemos conocer el Evangelio. El Evangelio solamente se puede conocer a través de la Sagrada Escritura. El artículo 8 habla que Dios es uno en esencia, pero se distingue en tres personas. Es decir, sienta las bases también y reconoce lo que los concilios anteriores habían hecho con respecto a lo que es la doctrina de la Trinidad. El artículo 9, la prueba del artículo anterior de la Trinidad de personas en un solo Dios. Es decir, le coloca como el broche de oro con textos bíblicos ahí de cómo la Trinidad es parte de la fe católica.
de la fe universal de los creyentes. Y así lo va desarrollando. El artículo 10 habla de que Jesucristo es Dios verdadero y eterno. Nuevamente, ¿cierto?, abarca lo que los concilios anteriores habían dicho acerca de Cristo, que Él es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. El artículo 11 habla de que el Espíritu Santo también es Dios verdadero y es eterno. Dice, creemos y confesamos también que el Espíritu Santo desde la eternidad procede del Padre y del Hijo, y por lo tanto no es hecho, creado ni engendrado, sino que solo procede de ambos. Tiene en orden de la tercera persona santísima de la Trinidad, de una misma esencia, majestad y gloria con el Padre y Hijo, y por lo tanto es el Dios verdadero y eterno, como nos enseña la Sagrada Escritura, es decir, reconoce al Espíritu Santo como Dios. Como Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza activa. El artículo 12 habla acerca de la creación y cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sostienen y trabajan en lo que es esta creación. El artículo 13 habla acerca de la providencia divina y dice, creemos que el mismo Dios, después de haber creado todas las cosas, no las abandonó ni las entregó a la fortuna o a la suerte, sino que las rige y las gobierna, de acuerdo con su santa voluntad. De modo que nada sucede en este mundo sin su designio. De ahí empieza a hablar y desarrollar acerca de lo que es la providencia de Dios. Y como le digo, muy claro con respecto a lo que nosotros también se nos enseña o predicamos con respecto a lo que es la palabra de Dios, pero también nuestra confesión de fe bautista de 1689. El artículo 14 de la confesión belga, de la cual es la primera de las tres formas de unidad, habla acerca de la creación y la caída del hombre, de su incapacidad para realizar lo que es verdaderamente bueno. Dice, creemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo, y lo formó de su propia imagen y semejanza, bueno, justo y santo, capaz en todas las cosas de conformarse a la voluntad de Dios. Pero en su vanagloria el hombre no entendió esto ni reconoció su excelencia, sino que voluntariamente se sometió al pecado. Entonces ahí sucesivamente va a desarrollar esta confesión belga la doctrina acerca de lo que es la depravación total, que nosotros ya conocemos ahora actualmente. Sentaría las bases para lo que más adelante sería la última de las tres formas de unidad, lo que se conocería como los cánones de Dort. Entonces, por eso la confesión belga es una confesión que abarca todos estos artículos que más adelante van a servir para nuestras confesiones, como la tenemos nosotros, como la tienen los hermanos presbiterianos, como también la tienen los hermanos congregacionalistas, como también lo tienen los hermanos anglicanos. La confesionalidad fue algo que ha existido a lo largo de siglos, pero que lamentablemente hoy, después del liberalismo teológico, estas cosas se empezaron a desconocer, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Todas estas cosas se han desconocido, pero son nuestra herencia histórica. Luego, el artículo 15 sigue profundizando con respecto al pecado y la caída del hombre, y habla acerca de lo que es el pecado original. Dice, creemos que por la desobediencia de Adán, el pecado original se extendió a toda la humanidad. ¿Se fijan? Este pecado no solo afectó a Adán, sino que afectó a toda su descendencia. Eso mismo también va a hablar nuestra confesión de fe. El artículo 16 habla de lo que es la elección eterna, o lo que más adelante se conocería como la elección incondicional. Dice, creemos que habiendo caído toda la descendencia de Adán en perdición y ruina, por causa del pecado de nuestros primeros padres, Dios se manifestó tal como Él es decir, misericordioso y justo. Misericordioso porque libera y preserva de esta perdición a todos los que Él, en su consejo eterno e inmutable, por su pura bondad, ha elegido en Cristo Jesús nuestro Señor, sin considerar sus obras y justos, al dejar a los otros en la caída y perdición en la que ellos mismos se han arrojado. Bueno, ahí también se sientan las bases de lo que es la doble predestinación. Hay personas que de antes de la fundación del mundo han sido predestinadas para la salvación y otras para condenación. Si bien algunas confesiones reformadas, y sobre todo bautistas, no toda la iglesia bautista reformada están de acuerdo con este punto. Hablan solamente de una predestinación
de los elegidos para salvación. Eso también quiero que lo tengan en cuenta. No todos los reformados predican de la doble predestinación. Artículo 17 habla acerca de la restauración del hombre caído y dice: creemos que nuestro muy misericordioso Dios, en su admirable sabiduría y bondad, viendo que el hombre se había lanzado a la muerte temporal y espiritual y se había hecho totalmente miserable, se complació en buscarlo y consolarlo, cuando temblando huía de su presencia, prometiéndose que le daría a su hijo, que sería nacido de mujer, para herirle a la serpiente en la cabeza y que lo bendeciría. ¿Dónde está abarcando? Génesis 3:15. ¿Se fijan? El pacto de gracia. ¿Cómo ocurre esta restauración? Con la primera promesa de gracia. Ahí comienza a gestarse la primera promesa, que nosotros conocemos como el pacto de gracia, que se va revelando progresivamente. Obviamente la confesión belga no lo ve de esa forma, pero sí ve que ahí está el pacto de gracia. Y obviamente anclado a eso está el artículo 18 acerca de la encarnación de Jesucristo. Dice: confesamos por lo tanto que Dios cumplió la promesa que hizo a los padres por su boca. Es decir, se llevó a cabo el nacimiento de este Hijo de Dios hecho hombre, hecho carne, prometido en Génesis 3:15. Y ahí sucesivamente empieza a hablar. El artículo 19 de la confesión belga habla acerca de la unión y distinción de las naturalezas en la persona de Cristo. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Vemos también el artículo 20 de la confesión belga, dice: Dios ha manifestado su justicia y misericordia en Cristo. Dice: creemos que Dios, quien es perfectamente misericordioso y justo, envió a su Hijo para asumir la naturaleza en la cual la desobediencia fue cometida, para hacer satisfacción en la misma y para llevar el castigo del pecado mediante su más amarga pasión y muerte. Ahí ya empieza a sentar las bases que anteriormente también reformadores como Calvino y como los demás reformadores pudieron llegar a la conclusión entre la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Aquí le llamamos obediencia activa de Cristo, es que Él vivió una vida perfecta por nosotros. Y su obediencia pasiva es que Él se sometió al castigo y a la muerte. Entonces aquí se sienta la base a lo que es esa doctrina que más adelante se va a desarrollar. Artículo 21 dice: la satisfacción de Cristo, nuestro único sumo sacerdote por nosotros. Creemos que Jesucristo fue ordenado con un juramento para ser nuestro sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. ¿Cierto? Entonces ahí va a empezar a sentar las bases de cómo el Señor Jesucristo es ese sumo sacerdote, pero también es aquel sacrificio. Artículo 22 habla y va a hablar acerca de esta confesión belga de nuestra justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y dice: creemos que para alcanzar el verdadero conocimiento de este gran misterio, el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones una fe verdadera, la cual abraza a Jesucristo con todos sus méritos, se apropia de Él y no busca nada más fuera de Él. Porque es necesario que, o bien, todas las cosas que son requeridas para nuestra salvación no estén en Jesucristo, o bien, si todas las cosas están en Él, que entonces los que poseen a Jesucristo por la fe tengan salvación completa en Él. Es decir, está hablando acerca de lo que es ser declarados justos por la fe solamente en Jesucristo, la justificación por medio de la fe, sola fide, estaríamos viendo ahí. Artículo 23 dice: ¿en qué consiste nuestra justificación ante Dios? Ahí empieza a desarrollar cómo fue el tema de la remisión de nuestros pecados, y dice que en todo esto está implícita nuestra justicia ante Dios. Jesucristo es nuestra justicia. El artículo 24 habla acerca de la santificación del hombre y las buenas obras. Dice: creemos que esta fe verdadera forjada en el hombre al escuchar la palabra de Dios y la operación del Espíritu Santo lo regenera y lo convierte en un hombre nuevo, haciéndolo vivir una vida nueva y librándolo de la esclavitud del pecado. ¿Cierto? Citando a Romanos capítulo 6, ¿hemos de perseverar en el pecado? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Santificación. ¿Y la santificación a dónde nos va a llevar? A las buenas obras. Es decir, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Mientras Santiago habla acerca de la contundencia que tiene esa fe, Pablo habla de que solo por esa fe somos justificados.
justificados. La fe no va sola, sino que la fe va acompañada de esas obras. Esa fe obviamente no viene sola, aunque solo por la fe somos justificados. Me explico un poco más al respecto. Nosotros somos justificados solamente por la fe en Cristo, pero Él nos ha santificado, nos ha renovado, nos ha dado un nuevo corazón para obedecer, amar esta ley. Amar esta ley, buscar, obrar de acuerdo a esa ley. Porque si Él nos ha renovado, eso quiere decir que vamos a vivir para su gloria. El artículo 25 habla acerca de la abolición de la ley ceremonial, ¿cierto? De todas esas leyes que se cumplen ¿en quién? En Cristo. La intercesión de Cristo como nuestro abogado va a hablar el capítulo 26. El capítulo 27 va a hablar de lo que es la iglesia cristiana. Y es aquí donde ya empezamos un poco a hacer diferencia entre la confesión belga y lo que más adelante, siglos después, va a ser la confesión bautista de fe de 1689. Porque el entendimiento para ellos de lo que es la iglesia no es el mismo entendimiento que tenemos nosotros. Por ejemplo, usted tiene una tablita ahí, y ahí está la hojita, hermano. Los que llegaron después pueden sacar hojitas de ahí para que me vayan siguiendo en esto, que es importante. Gracias, hermano José. Es importante que nosotros podamos marcar también nuestras distinciones. Si usted analiza la confesión belga y analiza la confesión de Westminster, son completamente equivalentes. Con nosotros diferimos, de acuerdo a nuestro entendimiento del pacto, diferimos en ciertos aspectos a la confesión belga y obviamente a estas tres formas de unidad en ciertos aspectos, y también la confesión de Westminster, que es su equivalente. Aquí habla, y si tienen su hojita ahí para sintetizar un poco, desde el artículo 27 y 32, la confesión belga va a hablar acerca de la iglesia y va a decir, según la confesión belga, escuche, dice: la iglesia es la comunidad donde se predica la palabra, se administran los sacramentos y disciplina, dice, definida unidad visible. ¿Qué quiere decir esto? Desde ahí comienza la distinción entre qué es la iglesia visible y la iglesia invisible. Y esto obviamente, cuando lleguemos a la confesión bautista de fe, podemos seguir profundizando en esto. Es importante que nosotros entendamos que para nuestros hermanos presbiterianos, cuando se habla de iglesia visible, no necesariamente es lo mismo para nosotros. Porque para nosotros la iglesia visible, y nuestra confesión dice, la iglesia es la congregación local de creyentes bautizados. Es decir, para nosotros, ¿quiénes están dentro? ¿Quiénes deben ser parte de la iglesia? Los creyentes bautizados, es decir, aquellos que han nacido de nuevo. Ellos deben ser, y que no destruyen, ¿se acuerda que nuestra confesión después dice, y no destruyen su profesión de fe por creer en doctrinas cuestionables o por entregarse al pecado? Sabemos que dentro de la iglesia visible, obviamente, se guarda la pureza, pero somos imperfectos porque nosotros no podemos saber a ciencia cierta quién es y quién no es. Pero para eso el Señor, preveyendo nuestra, si lo podemos decir, preveyendo nuestra debilidad, imperfección, ¿qué es lo que hace? Deja la disciplina en la iglesia, para que si se nos pasa a alguien que aún no ha sido regenerado, y que quizás nos equivocamos en bautizarlo, quizás lo equivocamos en hacerlo parte de la membresía, si esta persona no se arrepiente, es excomulgada. Y quizás si esa persona sí era un verdadero creyente, pero al descuidar los medios de gracia se apartó, esa persona va a volver con arrepentimiento, y la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a recibir. Entonces, claro, lo de la confesión belga, que es la reforma continental, y los de Westminster, los que son de las Islas Británicas, nos van a meter el dedo en la llaga, nos van a decir, ay, pero ustedes son la comunidad de creyentes regenerados. Y eso suena fuerte, ¿cierto? Es como si estuviéramos diciendo, todos los que están en la iglesia visible son perfectos. No. Todos los que están deben ser perfectos. Deben ser perfectos, ¿en qué sentido? En regenerados. Ellos son regenerados. Pero dentro, igual pueden haber personas que se nos pasaron por nuestra debilidad, nuestro pecado, porque no somos Dios. Pero para eso el Señor dejó la disciplina en la iglesia.
¿Entiendes? Entonces por eso ejercemos lo que es la disciplina en la iglesia. Pero para la confesión belga y para la confesión de Westminster, la iglesia es la comunidad donde se dedica a la palabra. ¿Ve? Para ellos la iglesia visible son todos los que están en una sala, en una iglesia, recibiendo la palabra de Dios, recibiendo, y aquí es donde hace más la distinción, no solo los que van a la iglesia, sino aquellos que han sido bautizados con sus familias. Entonces para ellos son la iglesia no es solo los creyentes, para ellos la iglesia son los creyentes y sus hijos. Esa es la iglesia para ellos. Para nosotros la iglesia son solamente los creyentes nacidos de nuevo. ¿Se entiende, cierto? Todo a grandes rasgos. Recuerden que es muy corto el tiempo. El capítulo 28 va a hablar acerca de que cada uno está obligado a unirse a una iglesia verdadera, y eso también obviamente nuestra confesión lo va a marcar. El artículo 29 va a hablar acerca de las marcas de la iglesia verdadera, donde difiere de la iglesia falsa. Luego el artículo 30 va a hablar acerca del gobierno y los oficios de la iglesia, y dice: creemos que esta iglesia verdadera debe regirse por la política espiritual que nuestro Señor nos ha enseñado en su palabra, a saber que debe ser ministro o pastores para predicar la palabra de Dios y administrar los sacramentos. Empieza nuevamente a distinguirse en su gobierno, y si usted puede ver en su hojita, ahí dice otra cosa que nos distingue con la confesión belga es el gobierno, que se tratará desde el artículo 30 de la confesión belga al artículo 32, donde tiene una influencia presbiteriana. Todo lo que es cierto son estos artículos del 30 al 32. Pero en el capítulo 26 al 27 de nuestra confesión prima lo que es el congregacionalismo, donde hay pastores ancianos y diáconos, y con una autonomía de la iglesia local. Entonces ahí vamos a diferir nosotros con lo que es la confesión belga. Empieza a articular lo que son los ministros, ancianos y diáconos. El artículo 32 acerca del orden y la disciplina de la iglesia. Luego en el artículo 33, lo había marcado con rojo en esta hojita para que ustedes vayan marcando las distinciones, también nos va a marcar una distinción, ya que la confesión belga reconoce dos sacramentos: el bautismo de adultos y sus hijos y la cena. Y también el bautismo infantil obviamente está incluido. La presencia de Cristo en la cena es espiritual por fe. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 28 al 30 de lo que es la confesión bautista? Va a reconocer estas mismas dos ordenanzas o sacramentos, pero solamente el bautismo de creyentes por inmersión va a ser lo que la iglesia cree por medio de la Sagrada Escritura. Entonces eso también es un siguiente punto que nos va a diferenciar de lo que es esta confesión belga. Así va avanzando por el artículo 34, que también es un artículo del cual nosotros diferimos. Artículo 35 con respecto a lo que es la cena del Señor. Vamos pasando. Artículo 36. Aquí también, con respecto a lo que es la confesión belga, hay una distinción. Para ellos, dice, el magistrado debe proteger la iglesia y castigar las herejías. Es decir, lo que es los magistrados, el gobierno, las autoridades, tienen una influencia mayor, coopera con la iglesia. Pero en el capítulo 24 de nuestra confesión, el magistrado no tiene la autoridad en la religión, pero sí defiende la libertad de conciencia y separación. Hay una separación entre lo que es iglesia y Estado, algo que la confesión belga en su artículo no lo hace. El artículo 37, que es el último artículo de lo que es la confesión belga, va a hablar acerca de lo que es el juicio final. Y dice: finalmente creemos, de acuerdo con la palabra de Dios, que cuando llegue el tiempo designado por el Señor, que es desconocido para todas sus criaturas y el número de escogidos sea completado, nuestro Señor Jesucristo vendrá del cielo corporal y visiblemente, tal como ascendió con gran gloria y majestad, para declararse juez de los vivos y muertos, quemando con fuego y llamas este viejo mundo para purificarlo. Aquí
gracias al Señor, también no diferimos con lo que es la confesión belga. Y como le hemos dicho, y usted puede tener ahí en su hojita, se marcan estas diferencias. Por eso en su sentido amplio, estamos viendo aquí en la teología reformada, si bien los bautistas en cierto aspecto, en su sentido amplio, pueden ser llamados reformados, en su sentido más profundo, ¿cierto? Si somos sinceros, no podemos serlo porque las tres formas de unidad, junto con lo que es la confesión de Westminster, son completamente equivalentes. Pero lo que es las tres formas de unidad y la confesión de Westminster no son completamente equivalentes a nuestra confesión de fe de Londres. Aunque sí, como le digo, en su sentido amplio tenemos teología del pacto, tenemos todo esto, pero en su sentido así completamente equivalente, no. Y eso es lo que me sorprendió, por ejemplo, de lo que son las tres formas de unidad y la confesión de Westminster. Si usted puede analizar eso, tienen una equivalencia de verdad que es magistral. Lo que hace es desarrollarla de una manera más profunda. Y eso es, amados hermanos, con respecto a lo que es esta confesión belga, ¿cierto? Una mirada rápida, pero también he querido que ustedes puedan también ver, analizar los puntos que nos unen, pero también los puntos que diferimos y que quizás por eso a veces se prestan estas discusiones, quién es reformado y quién es no. Yo creo que ahí no hay que calentarse mucho la cabeza, ¿cierto? No entrar mucho en ese detalle. Si alguien no quiere llamarnos reformados, no nos sintamos mal por eso. Por eso nuestros hermanos en la antigüedad, ellos se llamaron bautistas particulares, en ese sentido, porque entienden que hay diferencias que son importantes también con los reformados continentales y con los reformados de las islas británicas. Eso sería la primera de las tres formas de unidad, lo que es la confesión belga. ¿Hay alguna duda, mis hermanos? ¿Alguna consulta de lo que hemos visto? Como le digo, puede seguir analizando lo que son estas confesiones. ¿Por qué me tomé el tiempo de ir leyendo ciertas partes para que usted vaya asociándose con esto? Porque podríamos hablar históricamente de la confesión belga, pero sí necesitamos saber qué son las cosas que nos unen y qué son las cosas que también nos diferencian, para ser consistentes con lo que nosotros hablamos. Así que eso sería, mis hermanos. Nuevamente, ¿alguna consulta, alguna duda al respecto? Entonces vamos a orar al Señor. Dios Padre, bendito Salvador, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido, Señor, analizar esta de las primeras tres formas de unidad. Ayúdanos, Señor, a poder profundizar en las Sagradas Escrituras, a poder también, Señor, entender que hay muchas cosas que nos unen con nuestros hermanos, pero también hay cosas, Señor, que nos diferencian y que también, de acuerdo a nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras, Señor, creemos fielmente que es así. Pero ayúdanos, Señor, a también ser justos con los demás hermanos que no creen, igual que nosotros, para entender, Señor, que ellos también tienen su defensa en las mismas Escrituras, donde ellos también pueden creer fielmente, no porque otras personas me influyeron en este pensamiento, sino porque al leer las Sagradas Escrituras, al estudiarlas, al estudiar esto con mucho, Señor, devoción delante de ti, se pueden llegar a estas conclusiones. Ayúdanos, Señor, a defender lo que es la catolicidad de la Iglesia, pero también, Señor, a defender lo que son nuestras posturas que vemos claramente en las Escrituras. Pero también, Señor, ayúdanos a ser humildes para reconocer, Dios amado, a nuestros demás hermanos en la fe. En el nombre santo de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a tener unos 5 minutitos, hermanos, para que podamos comenzar ya prontamente lo que es el culto público.